Muy buenos días a toda la audiencia de este programa Sanamente de la Cooperativa Sagrados Corazones a través de RS Online. Tenemos una continuación de nuestro programa que es sobre la longevidad y la psicología social en el Paraguay. Nuestro invitado, José Francisco Salazar, nos trajo un montón de información y datos que hemos compartido ya la semana anterior y ahora queremos continuar en ese tema tan interesante que nos quedamos de la selección de parejas y después va a compartir con nosotros son las cifras sobre investigación en Paraguay. Así es la realidad de datos en nuestro país. Pero antes de iniciar, agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones que auspicia este espacio. Así que ahora recibimos a nuestro invitado. ¿Cómo te va, José? Encantado, Jesús, nuevamente. ¿Qué tal? Este segundo programa realmente viene con un perfil distinto, pero siempre en sintonía con el tema base, ¿no? Que es la longevidad. O sea que me sacudió mucho la vez pasada cuando estábamos hablando y hablábamos lo que era la influencia cultural, ¿verdad? A nivel cultural. Sí. Y vos comparaste esos dos libros, me dejaste pensando qué gran cambio. Y me estabas comentando vos, que la audiencia no pudo escuchar, ¿cuántos periódicos teníamos en los años 20 acá en Paraguay? Y tenemos una treintena en el Paraguay, realmente. O sea, en el Paraguay en general, o sea, tenemos que tener en cuenta que la mayor densidad poblacional está nucleada acá en Asunción. Pero teníamos ciudades que ya se estaban abriendo como Itapúa, Villarrica, el Espíritu Santo, etcétera, que también tenían sus periódicos locales, ¿verdad? Eso ya hoy en día ya desapareció prácticamente. O sea, tener una imprenta hoy en día es una cosa, digamos, un esfuerzo económico que no merece la pena para ciertas localidades, digo bien, pero también hablábamos de lo que era el apetito, digamos, de los lectores de la época. Sí, pues imagínate vos que con esa cantidad poblacional, 30 periódicos para sostenerse, y sí que había una demanda. Había una demanda altísima, la gente ya había una prensa como mucho más con iniciativa, digamos, ¿verdad? Individual, ¿verdad? Tuvimos un presidente que era periodista, ¿no? Carlos Antonio López, ¿verdad? Que hizo el primer periódico del Paraguay, ¿verdad? Así que esos son datos realmente, creo que no menores, bastante reveladores también, ¿verdad? Del cambio generacional que estamos teniendo. Claro, para cerrar ese nivel cultural que habíamos mencionado en el programa anterior. Vos sabés que uno de los periodistas que yo siempre más admiré fue Jorge Lanata, el argentino. Y él fundó un periódico que se llama Página 12, ¿verdad? Él empezó de abajo, pero decía, lo que me sorprende del periodismo actualmente es que todo el mundo se mete al periodismo para ser famoso, no para ser bueno, decía, no para hacer cosas buenas realmente, no para mostrar la verdad de forma creativa pero seria, ¿entendés? Que era su estilo, sino que es así, me decía, todo el mundo quiere ser famoso, quiere ser influencer, quiere darse a conocer, pero no quieren ser buenos realmente. Como que se desvirtuó bastante la profesión per se, ¿verdad? Claro, el objetivo de comunicar. Absolutamente. El contenido de comunicar. La sociedad cambió, o sea, ese paralelismo está interesante, o sea, hace 100 años realmente hacer esa comparativa, ¿no? Con la sociedad actual que está mucho más banalizada, eso creo que es algo categórico realmente. Implica mucho también, o sea, son datos reveladores sobre todo el estilo de vida de la gente y el nivel cultural, ¿no? Claro, porque tu forma de pensar también afecta a tu forma de elegir. Absolutamente. Y ahora que vamos a entrar en selección de pareja, el tema cultural es importante. Vos sabés que hay algunas, por psicología se sabe que tiene que haber unas ciertas convergencias también, o sea, dos personas, las famosas parejas disparejas realmente pueden ser funcionales, pero tampoco si es que hay demasiada brecha, por eso se le dice pareja, ¿no? O sea, uno tiene que estar siempre, o sea, digamos a la par, siempre uno busca estar a la par. Por lo tanto, la brecha sí puede ser un tema bastante molesto para una pareja, ¿verdad? Que hace match. ¿Cómo se dice ahora en inglés? Gap.
Exactamente, el gap uno y otro. Ese es the average. O sea, realmente es algo que puede importunar bastante. Claro, bueno, en el programa anterior nos estamos diciendo que José nos comentaba los datos que le tenía a mano, que era que las personas que más han vivido han tenido una buena selección de pareja entre las características de la mayoría de los que han superado la franja de los 100 años. Absolutamente. Digamos que se casó con la persona adecuada, pero yo te pregunto, ¿qué es el matrimonio para vos? Y el matrimonio, como lo vemos hoy, es, vamos a decir, como decíamos, con un tinte romántico, es el ideal de que te enamoraste, la persona que te complementa. Absolutamente. Eso es lo que escuchamos a nivel común, ¿verdad? Claro, pero en términos realmente, o sea, digamos, históricos, sociales, realmente, el matrimonio es una invención, o sea, es como una tecnología, o sea, hay un experto estadounidense, un abogado, el número 1, digamos, en divorcios en Estados Unidos. Y tiene una definición muy interesante, realmente. Si tuviera que definir el matrimonio en una palabra, diría que es una tecnología, porque es una invención del ser humano, realmente. El ser humano no nace con, digamos, el ideal de casarse, sino que es algo que la sociedad inventó. ¿Y por qué inventó? Porque se inventaron los bienes. ¿Verdad? Claro, los bienes son algo artificial. Los bienes se inventaron los bienes, realmente la propiedad privada, y para el matrimonio per se, digamos, es un mecanismo de no solamente de cuidado, de traspaso de bienes, sino también, porque ¿qué pasa? O sea, a mí me gustaría que mis bienes pasen a mi hija y de mi hija a mis nietos. ¿Se entiende? Se entiende. Y el conducto por el cual van a pasar es un matrimonio, ¿verdad? Es una familia, ¿no? Entonces, influyó eso tanto a lo largo de la historia, realmente, que al final pudo, más que beneficiar, perjudicar, digamos, a la relación de la pareja. ¿Por qué? Porque cuando se mete el dinero, ahí la cosa, el dinero puede fundir una amistad, puede fundir una familia, puede fundir un romance, ¿por qué no? Muchas cosas, realmente. No obstante, la sociedad cambió, ¿no? Y el matrimonio, hoy por hoy, ya está visto como, si bien algo muy importante digamos, de la vida, ambas personas pueden consensuar realmente, ya no pertenecer, digamos, a un matrimonio arreglado socialmente. Yo creo que la mujer ha ganado bastante espacio también, ¿verdad? Bastantes derechos. Entonces, eso es algo que también está facilitando, por un lado, realmente que las personas accedan a relaciones más sanas. Pero uno ve las cifras de divorcio, e incluso los periódicos, o sea, las redes sociales, ¿verdad? Y vemos que es un tema muy actual, la selección de pareja. Los matrimonios fracasan porque se hicieron definitivamente malas selecciones de pareja. Por eso, simplemente, si hubiera sido la persona para vos, se puede establecer dos cuestiones, o sea, acá, ¿por qué fracasa un matrimonio? Un matrimonio puede fracasar directamente porque, bueno, fue simplemente una mala selección de pareja, o porque directamente se saturó. O sea, o cuy, como se dice en guaraní, ¿verdad? Llegó a su límite y bueno, la cosa ya no dio para más. Así que eso fue todo un tema. O sea, mis padres son separados, creo que los tuyos también lo son, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde eso se tiene muy por debajo de la mesa, ¿verdad? Muy por debajo digamos, de la óptica social, ¿verdad? Pues de ese tema no se habla, digamos. La sociedad paraguaya es una sociedad muy conservadora. Pero creo que, digamos, para abordar como un subtema está buenísimo, porque es algo que va a ocupar gran parte de tu vida. Imagínate, si te casas a los 30 y llegas a vivir 100 años, pasaste 70 años al lado de una persona. 70 años. Y si, como estamos hablando, el objetivo es superar los 100, muchísimo más de 70. Impresionante, o sea, y estamos hablando, o sea, los centenarios actuales, o sea, se casaban a los 18 años.
Sí, no es menos, sí, no es menos. Te le contaba a Javi, como decir, los matrimonios de lado, tío 15, tía 14, o sea, Era normal, o sea, era normal porque era una época donde prácticamente, para la época. sí, para la época, por lo menos la parte agraria, vos a los 12, 13 años, o ya llevabas casi 5 o 6 años en la charla con tu papá, de acuerdo a tu nivel de formación y económico y cultural, si eras del campo, era o la chacra o la chacra. Había algunos, como hablábamos, de torcer tu destino, tipo mi abuelo me iba a trabajar en la ciudad, y los que se aventuraban, ¿verdad? Y algunos le iba bien, otros le iba mal, pero en ese contexto de hace 100 años, la mayoría estaba en el campo. Claro, La mayoría no tenía, por eso son los 30 diarios, es interesante, muy, muy interesante acá en Paraguay, porque en un ambiente siempre agrario, tener semejante cantidad de informaciones diarias, que sí que la gente leía, pese a todas esas barreras, había lectores comiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba antes? Ellos tenían que elegir y generalmente, según lo que yo entiendo, los que elegían eran gente, todo un caso que escuché que ellos conversaban, le hacía preguntas hasta que encontró la mujer que contestaba sus preguntas. ¿Y cómo fue eso? Y porque había sido que tenía amistades que son, vamos a decir términos judíos por un tema de la parte religiosa. Entonces había sido que ellos también escogen así. Entonces uno le había comentado cómo ellos escogen y él limitó, ¿verdad? Que es, hacían como entrevistas y ellos conversaban con las mujeres antes de entablar una relación, que es lo que vos decís, saber escoger. Y entonces vos ves realmente si hay esa afinidad y no era tanto como tirarse en la pileta. Claro, claro. O antes te tiraban. Antes te tirando, antes vos ya estabas colocado. No importa, lo que te guste, Te casaste ya. Porque uno había explicado que So era sorry. un mecanismo, anteriormente se veía como un ascenso social, no había muchas formas de ascender. Es que era así, o sea, el cuento de hadas, digamos, no era de la chica que se fue y estudió, trabajó y ganó una fortuna. El cuento de hadas era que se casó con el príncipe, la pueblerina que se casa con el príncipe millonario y pasa al frente con toda su familia, y colorín colorado. Es que esa era la única forma de ascenso social para una mujer, ¿entiendes? Pero sin embargo, eso ya cambió en principio, o sea, hay más posibilidades, ¿verdad? Y yo escuché hace poco, me tocó hace poco un cliente, ¿verdad? Que el caso era que estaba medio en depresión, rechazo por IPS, que es más o menos lo que voy a decir, porque tipo, no, vos no tenés IPS, entonces socialmente no vamos a estar bien, ¿verdad? Esa es la versión nueva, porque va por estrato económico, pues siempre el desafío. Claro, el desafío está en eso realmente, pero la psicología está demostrando, ¿verdad?, que hay barreras que no son como tal. ¿Entendés? O sea, como se dice en Argentina, el amor es más fuerte, ¿verdad? Sí, fantástico, el amor es más fuerte, pero hay que darle un poco de pienso a eso y quizá, o sea, haya muchos matrimonios que se puedan salvar, y también hay muchas relaciones que puedan prosperar, porque hay unas relaciones que terminan, ¿verdad? Y que pudieron haber sido buenísimos matrimonios, ¿verdad? Y dado familias muy fructíferas y vidas muy largas incluso. ¿Por qué? Porque el matrimonio cuando es real, o sea, se convierte en una especie de refugio, ¿me entiendes? Una especie de matriz. Y eso está buenísimo, realmente. Qué interesante tu término, que el matrimonio real se puede volver una especie de refugio. Exactamente, porque hiciste match con una persona, en nuestro caso con una mujer realmente, que bueno, que se convierte en una especie de, digamos, de aliada, digamos, de confidente, que hoy en día no encontrás. O sea, siempre fue difícil ese tema de la confianza, ¿no? Sí, ese es un tema. Siempre fue un tema, o sea, pero la gente longeva, digamos, dio con la nota en ese aspecto. Dirás de forma fortuita, dirás, o sea, cosas de la época, ¿verdad? Y son como mencionaste cuando hablábamos, madureces diferentes. Porque como la gente recibía menos fantasía, y en su día, yo interpreto así por lo que conozco, ¿verdad? Yo creo que como tenía menos bombardeo de marketing, vivía más la realidad como tal. Nadie te decía, no, lo que pasa es que subió en la nube, cuando muere tu perrito, tu gatito está en el cielo, no te decían, no, falleció, terminó ya el animal. Ellos, su realidad era, yo quiero comer sopa de pollo, mato al pollo. Ellos se iban, esa es una realidad que decía mi señora, uno va al campo y uno sacrifica el animal para comerlo, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés la realidad de la muerte todos los días en la mesa. Eso genera en la persona un afrontamiento diferente a la muerte, le quita ese misticismo, es más crudo. Entonces a la hora su pienso se despierta antes, porque decir, mira, tiene un final. Yo también estoy vivo hoy y puede haber un final. Todos pensamos en ese final.
Se nos comenta luego siempre que nacimos para alguna vez irnos. O sea, que voy a aprovechar un poco lo que estás tocando para... ¿Te acuerdas de esa película? Un príncipe en América con Eddie Murphy, Sí. que tanto nos reímos cuando ¿me entendés? La versión 1. Y tuvo una secuela también hace poco, ¿verdad? Impresionante. Esa, la novia, esta la del príncipe, ¿te acuerdas? Sí. Esa no cumplió años. Igualita, ¿viste? Eddie Murphy también, impresionante como ellos tienen... Eddie Murphy tiene esta... Él tiene la llave de no sé, de la juventud eterna, porque a sus 60 años verse así, o sea, lo que es, o sea. Pero bueno, vamos a entrar a eso ahora mismo, justamente. Sí. ¿Te acuerdas que su familia le había preparado desde antes de nacer a una chica? Sí, el famoso matrimonio arreglado. Matrimonio arreglado. Y le conoce a la chica. Y le dice, me estoy por casar contigo, o sea, quiero conocerte. Le decía, lo que usted diga, señor, o sea, deja de actuar así, o sea, háblame de tú, o sea, tú te ames, le decía, lo que usted mande, señor. O sea, ¿entendés? Le decía de esa forma. Ella totalmente alienada al formato. ¿Qué te gusta hacer? Sí. Lo que usted diga, o sea, le decía, ¿entendés? Lo que usted ordene, o sea, saltar en una pata, ladrar como perro, le decía. Y ella hacía eso. Y se dio cuenta, ¿verdad? El príncipe realmente que ahí no había match. O sea, él no iba a poder entablar una relación, o sea, duradera con una mujer tan sumisa, con una mujer, digamos, sin criterio, sin pienso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces decide irse a Estados Unidos. ¿Qué hace? Cambio de entorno. La mujer estadounidense es muy distinta a una mujer, digamos, de África, ¿se entiende? ¿Verdad? Son dos realidades distintas. Y, que en nuestra historia está, mira que María López se trajo a Alicia Lee, absolutamente. Así mismo. Es más o menos así la historia del príncipe. Absolutamente. Vino a África, al revés, digamos. Sí. A la África de Sudamérica. Pero, ¿qué te iba a decir? Hay ciertas convergencias. De ciertas claves, ¿verdad? Siempre va a haber divergencias, siempre. Y vamos a hablar de eso pues, también. Entonces tenemos convergencias y divergencias en una selección de pareja. Bueno, la primera convergencia que te tiene que gustar, o sea, vamos a decirle el aspecto biológico. Claro, una reacción, una química debe haber. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, ocurre eso. Ocurre, o sea, incluso se hicieron estudios con personas no videntes, con personas ciegas, realmente, y hasta ellos perciben. O sea, no necesariamente el aspecto visual, o sea, no le importa que sea la top, ¿verdad? Pero, ¿qué te gusta de tu novia? Y vos sabés que la finura de su pelo, me decía, aprecian otras cosas. Pero existe, o sea, ese match biológico, ¿se entiende? Y después tenemos el aspecto sociocultural, ¿verdad? Sociocultural, que bueno, dos personas, acá entra mucho lo que es el tema de la mentalidad, o sea, el estilo de vida que va a tener esa pareja, ¿verdad? Yo he visto parejas que, de hecho, que eran muy buenas en ver el uno para el otro, pero el muchacho quería vivir en el campo y ella no se ve en el campo, así que eso fue lo que importunó, digamos, esa relación, no prosperó, ¿verdad? Su sueño de toda su vida era ser estanciero, que estar allá, qué sé yo. Le dijo, bueno, feliz, adelante, le dijo la novia, o sea, ve por ellos, o sea, ya heredaste tu tierra, o sea, que te vaya bien, pero yo de Asunción no salgo. ¿Entendés? Y no se ve criando hijos allá, o sea, porque es sacrificado también eso, ¿verdad? Claro, ¿cómo decir? Cada quien tiene su expectativa, tiene se pone su precio, sus condiciones, y ese match hay que analizar, por eso absolutamente. No es un detalle menor dónde querés vivir, ni tampoco dónde querés que tu hijo estudie. Absolutamente. Porque si cada vez que uno tiene un cierto nivel económico, quiere que sus hijos se formen mejor. Uno realmente dice acá, bueno, está el tema del dinero también, ¿verdad? Sí,
O sea, por eso uno habla de sociocultural, ¿verdad? O sea, cuando siempre mete la palabra socio, social, o sea, siempre... Claro, y ¿viste? Vos querés que tu hijo se forme mejor. Y vos, por ejemplo, fuiste, vamos a decir un absurdo. Vos sos abogado y querés que todos tus hijos sean abogados. Pero ¿qué pasa? Tu pareja no le gusta, se casó contigo, pero no le gusta, no le da a tu hijo en eso. Mindset, mentalidad. Entonces ahí ya empieza, bueno, nos gusta... te gusta mi profesión, no te gusta mi profesión, cosas que a veces no se hablan, que puede llevar a un divorcio, caso si es médico, caso si es una persona que es bombero, por ejemplo, que tiene que estar toda la hora con guardia, salir, hacer acciones de primer auxilio en ciertas situaciones. Pues, entonces uno va mirando, enfermero, profesiones diferentes, ¿verdad? Por eso esta parte sociocultural es importante, a qué se dedica, qué le gusta, qué hace, en qué se formó, ¿verdad? Eso todo es el estilo de vida, ¿verdad? Absolutamente. ¿Es racista, no es racista? Hay parejas que digamos, o sea, una persona racista, por ejemplo, lo más probable es que tiene que casarse con una persona también racista, o sea, ¿me entendés? Porque ahí puede haber un problema grave y te voy a explicar por qué. A continuación, ¿verdad? Después está el tema, digamos, de nivel cultural, ¿entiendes? O sea, Albert Einstein se casó en sus primeras nupcias, ¿verdad? Con una mujer inteligentísima, ¿verdad? No resultó el matrimonio, ¿verdad? Pero en la segunda nupcia tampoco. Tampoco, pero ¿qué pasa? Era Albert Einstein. Era Albert Einstein, ¿entendés? O sea, estamos hablando de una mente súper brillante, o sea, entonces siempre en ese aspecto, o sea, el nivel cultural también va a jugar un papel. Está el tema de la espiritualidad, que no necesariamente se tiene que ver con la religiosidad. Hay que separar religiosidad de espiritualidad, porque a veces, ese punto es importante aclarar. Yo puedo ser espiritual sin estar en alguna denominación de creencia. De hecho, hay religiones no teístas. El budismo, por ejemplo, que profesan casi 1.000 millones de personas en el mundo. Está muy difundida la práctica del budismo. Es una religión donde no se cree en Dios. De hecho, tengo una anécdota de un compañero en Buenos Aires que dijo una vez en clase... ¿cuál es tu religión? Decía, no creemos en Dios. Decía, qué religión más estúpida, dijo la profesora. Entonces, y bueno, el cuarto punto, Jesús, sería, bueno, tenemos la parte biológica, sociocultural, la espiritualidad y la moral, o también podemos, en vez de usar la parte moral, como integridad. Integridad. Hubo un filántropo estadounidense, y este es como el hilo que sostiene a todas las perlas de una persona, la integridad. La hija de este filántropo, que era un magnate, ¿verdad?, estadounidense, le invita a la hija, al novio, a conocer a la familia en una cena. Entonces su papá le dice, no te voy a decir nada sobre lo que tiene que tener, o sea, tu gusto es tu gusto, pero te voy a decir lo que no le puede faltar. Integridad. No te sirve de nada que sea una belleza, que sea trabajador, que sea atlético, que tenga todas las virtudes. Si no es íntegro, olvídate, no es para vos. O sea, más tarde, más temprano, te va a joder, o sea, lo que le quiso decir su papá, ¿verdad? Bueno, integridad. Muchas parejas buenísimas terminan porque hay demasiadas lesiones de confianza. Como te estaba diciendo, se saturó el matrimonio. El matrimonio se satura, o sea, una relación se satura cuando ya hubo mucha lesión de confianza. Ya le fallama, ¿entendés? Como se dice en guaraní. Bueno, entonces esas son las divergencias, ¿verdad? Básicamente consisten, en esas lesiones. Ese punto de la lesión de confianza que vos dijiste, es bueno tomarse el tiempo ahí, porque mucha gente le gustaría ver los datos. Como ustedes saben, José está haciendo una investigación, si te conectaste recién, sobre lo que es la gente que es longeva, mayor de 100 años. Entonces nos trae datos, y ahora estamos hablando de selección de pareja, y estamos hablando sobre la lesión de confianza. De confianza, que es lo que más daño le puede causar a la persona, porque le hace tambalear su
sentido de Claro. realidad, su productividad y su contacto social. Básicamente las divergencias van a partir de esa lesión de confianza. O sea, ¿me entiendes? En las aristas que les toque vivir, ¿verdad? Porque viste que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, ¿no? Hay personas íntegras, o sea, que no salen no huyen de esas cosas. Había de hecho un pensador francés, un filósofo francés, Jean Delacroix, que decía: el amor no muere de hambre, pero muere de indigestión. Decía. Es que algo pasó, ¿no entiendes? O sea, para que eso, en ese aspecto, bueno, ya es para la reflexión, ¿verdad? Bueno, ¿cómo uno sabe todo esto? ¿Esto te enseñan en el colegio? No, ¿Esto te realmente enseñan no. en la...? No, o sea, hay otra arista, digamos, o sea, pasando lo que es el nivel cultural, ¿verdad? El rol que juega la autodidaxia en el nivel cultural. El rol que juega la autodidaxia. Ahora que vos me decís eso, me vienen gente que ha venido acá diciendo lo autodidacta que son y que la mayor parte lo aprendieron ellos en su investigación. Porque vos sabés que, ¿dónde estudias antropología en el Paraguay? O sea, no existe la carrera como tal, ¿verdad? Y se abrieron algunos institutos realmente, pero que ofrecen cursos prolongados, ¿verdad? Tecnicaturas, digamos, pero la carrera per se, o sea, por ejemplo, y es interesantísima, por ejemplo, la carrera, ¿verdad? Esto es antropología lo que estamos haciendo, antropología cultural del Paraguay. Pero no sabemos, o sea, digamos, no y eso es algo académico nomás. O sea, imagínate, nuestra educación, o sea, que está entre las peores del mundo en cuanto a sistemas educativos, ¿verdad? También brilla por un tema realmente que es digamos, la carencia de disciplina que guarden más coherencia con la realidad. O sea, esto no te enseñan en la escuela, o sea, en el colegio. Deberían como dijo tu señora en el programa anterior, ¿verdad? Te tenía que enseñar educación financiera, inteligencia emocional, nutrición, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? Pero la autodidaxia tiene un rol fundamental realmente, porque la persona tiene que hacer caso a su apetito, digamos, de saber, de conocer. Se invierte, pero al comprarte un libro, o sea, también tenés que tener en cuenta, ¿verdad?, que la autodidaxia es la educación per se. O sea, esa que te sentás, investigás y estás ahí leyendo y preguntando. Tenía un tío que después me enteré, ¿verdad?, que un premio Nobel usaba la misma técnica también. Richard Feynman. Un tío médico, ¿verdad?, que no sé si lo conociste. Ahora yo no me recuerdo. ¿Y qué le pasó? O sea, es que decía, cada vez que quiero saber algo, enseño sobre eso. Porque él era profesor. Y decía, cada vez que quiero saber algo, enseño sobre eso. Decía, porque la verdad, enseñar es una buenísima forma de estudiar, de investigar, de dar cátedra. Y Richard Feynman decía lo mismo. Ahora me estuve entendiendo ¿por qué? Porque cambias de perspectiva y ahí te puedes dar cuenta realmente de las preguntas que te podés hacer, ¿verdad? Desde ese plano, no desde el plano de que absorbe, sino del plano de que explica. ¿Entendés? Entonces estas cuestiones son muy importantes realmente. Yo, por ejemplo, no podría estar con una persona muy básica. O sea, admito. O sea, tampoco que tenga un doctorado ni nada por el estilo, ¿verdad? Obviamente que no. Ayer entre los amigos teníamos esa discusión en el trabajo. Estábamos hablando sobre, alguien hablaba sobre la búsqueda de mujer y yo más o menos decía algo parecido a lo tuyo. Uno tiene que ser sincero, que es lo que hablábamos el otro día contigo. Sincero con uno mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta de la persona? Conversar. En mi caso me encanta una persona, como decir, yo no me veo con una persona que no tenga un cierto nivel de formación. Que no le interese, le resbala la política, la economía. Claro, que vos le hables y que, no sé, sabes que hoy el ballet, a mí me gusta el ballet, pero sin mencionar el ballet, todo sea ballet. O sea, yo necesito
alguien con quien conversar, por ejemplo. Claro, o sea, que sea buena conversadora, que tenga un nivel cultural. Como decir que investigue, te cuente cosas, que no sé qué O quiera. por lo menos un cierto apetito, digamos, ¿verdad? Que hay mujeres así, ¿verdad? Sí. Que son muy interesantes, realmente. Que en nuestra sociedad de hoy, como hablando, yo sé que ninguno de los dos acá somos machistas, en nuestra sociedad la mujer formada a esa maja, como se dice en español, la que Sí. tiene una personalidad que sobresale en aspectos distintos, ¿verdad? Absolutamente. Los muchachos corren de ellas. Siempre va a haber, siempre, o sea, vos sabés que el paraguayo es un poco, ¿cómo te voy a decir? Se siente intimidado. Esa es la palabra. Se siente- Intimidadísimo. Y si Me vos querés- intimida a una mujer con personalidad, realmente. Ya vemos otro que nos sentimos atraídos con una mujer con personalidad. Solamente que siempre tiene sus tabúes, ¿verdad? O sea, no solamente está en hacer match, ¿verdad? Sino que también en consolidar la pareja. ¿Entendés? Y eso ya es otro desafío, ¿verdad? Claro, que es el que esta gente que llegó a los 100 en su mayoría logró la consolidación. Consolidaron, absolutamente, fueron matrimonios largos realmente. Y hay un aspecto también que se ve en este aspecto, el rol de la desigualdad en el entorno. O sea, La desigualdad en el entorno. exactamente, porque cuando es una característica actual en la que vivimos, es que el mundo nunca fue tan desigual como hoy. Incluso entre los megamillonarios. ¿Entendés? Hay gente A ver, ¿cómo es eso? Explícame un poco. Mira que el más rico del mundo es Elon Musk, ¿verdad? Sí. Desde que asumió Donald Trump y él asumió el cargo de secretario de su gobierno, ¿verdad? De Dodge, ¿verdad? La agencia del Estado que se supone es de alto, que busca el alto rendimiento del gobierno estadounidense. Es un puesto de alto mando. Él perdió el triple del PIB paraguayo. El triple del PIB de Paraguay. Sí, 130 mil millones de dólares perdió. Y sigue siendo el hombre más rico del mundo. Para los que no saben, son casi 45 mil millones, un poco más, el Producto Interno Bruto de Paraguay. Sí. Y este hombre perdió 3 veces eso y sigue siendo El más rico del mundo y le aventaja al segundo más rico del mundo por 100 mil millones de dólares. Que es un número gigantesco. Exactamente. ¿Qué te quiero decir? Es superior al PIB de Uruguay. Otra vez. Que es un país con costa sobre el mar, cuyo movimiento económico no podemos comparar con nosotros. Grandioso el país. Un país ejemplar, Uruguay. Si me Centro permite. logístico de nuestra región. Impresionante Uruguay. Bueno, así de desigual está el mundo. Incluso entre los megamillonarios. La desigualdad, entonces otro punto muy... La desigualdad es otro punto muy importante también a tener en cuenta, digamos, en este aspecto. ¿Por qué? Porque la desigualdad, esto remitiéndonos a nuestro tema central, ¿verdad? Que es de la longevidad, hace que, digamos, puedas o no acceder a un buen sistema de salud. Lo que todo el mundo discute todos los días en nuestro país. Mencionaste el tema de un IPS. verdadero sistema de salud. Sí, IPS que no es el IPS que nos prometieron. ¿Entendés? Claro, tenés una mega infraestructura, médicos de primer nivel, pero no conseguís turno, no, nunca te atienden. Nunca te atienden. Después, la proporción entre personal administrativo del IPS y personal de blanco. El IPS debería ser 90% personal de blanco, pero no de blanco administrativo, de blanco activo con pacientes. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, hay muchas discusiones que podemos entrar. Absolutamente. Ahí. Pero la calidad de salud de la comunidad depende de la cantidad de profesionales de blanco activos en servicio de pacientes. Ahí tenés un temazo realmente que es Paraguay, según el índice de Gini, es el país más desigual del subcontinente más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es más desigual que África. En África... Es un dato fuerte. Sudamérica más desigual que África. Sí. ¿Por qué? Porque en África, o sea, digamos, está más aplanada, digamos, hay muchos pobres, es cierto, ¿verdad? Pero así también los ricos de África no son tan ricos. Entonces es mayor cantidad de ricos. Absolutamente, no hay tanta mayor cantidad de ricos, entonces las curvas se aplanan. En cambio en Latinoamérica no. Latinoamérica es fuertemente hispana.
y una característica de los países hispanos es que tenemos, es muy piramidal. O sea, tenemos un sector así de mucho poder adquisitivo y privilegios, y después un sector de pobres que está desbordado. O sea, hay brecha. Entonces, eso genera que nuestro subcontinente sea el más desigual entre los desiguales. Y Paraguay tiene un índice de desigualdad altísimo. Y yo creo que en nuestro país es indiscutible la desigualdad, es un tema... Eso influye. Como tuvimos una discusión una vez con alguien, yo le decía, vos podés decir, estáis de lo que vos quieras, acá que no sé qué, que esto, los indicadores, abrir la puerta, anda a ver quién está en tu basurero. Absolutamente. Ahí está la realidad. O sea, ahí está la realidad. Cuaderno aguanta todo. Entonces influye, eso evidentemente influye en el estilo de vida de la persona, influye en la calidad de vida, en el acceso a la salud, porque también está el tema del trabajo. O sea, está el tema de qué haces para vivir, ¿verdad? O sea, y una persona que nace en esos estratos, o sea, con tantas desventajas, con tantas desigualdades, va a tener muy difícil esa parte. Realmente no se va a poder dedicar realmente a lo que le gusta. Va a estar en un entorno muy estresante. El estrés aumenta el nivel de corticoides en sangre. El nivel alto de corticoides en sangre baja tus defensas y te enfermas. Por eso es que el estrés, en este caso, es uno de los peores enemigos, si no es el peor enemigo de la actualidad realmente, para obtener un nivel de vida óptimo, ¿verdad? Sano, o sea, básicamente no carente de enfermedades, pero sano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un conjunto de aristas, de factores que intervienen. Un entorno estresante es un entorno que juega muy en contra de la salud de la persona, por lo tanto de su calidad, de su expectativa de vida, ¿no? Las personas que yo investigué, ¿verdad? Como paraguayos, ¿entendés? Sí. Dentro y fuera de Paraguay, realmente son gente que de alguna forma encontró la clave, o sea, encontró la nota y decía, este es mi lugar en el mundo. Entonces, una clave es encontrar tu lugar en el mundo, lo que requiere que uno, como solemos decir acá, en su examen nocturno de sus actividades, se sincere y diga, sí, soy bueno en esto, no soy bueno en esto, acá me siento bien, acá no me siento bien, esto lo sé hacer. Absolutamente. Esto lo suelto. Pues cuando... Estuvimos hablando con una persona, o sea, que empezó como zapatero y le fue bien, ¿entiendes? Se casó con la persona adecuada, con lo que él dice que fue el gran amor de su vida, y me contrató para que él haga un escrito a su esposa difunta ya hace 11 años de su partida. Bueno, me contó su historia, vino desde Concepción, sin ni un peso, pero ¿qué pasa? Su papá le hizo estudiar. Bueno, se recibió de contador público y como aprendió el oficio en su pueblo de zapatero, empezó a hacer zapatos, ¿verdad? Se casó con la persona adecuada y empezó a enseñar, incluso tuvo varios oficios, pero dio en el clavo con el tema en época que se hacía zapatos en Paraguay, ¿verdad? Y llegó a tener varios salones. Ahora tiene 95 años el señor. Es lo que se conoce como un protocentenario. Un protocentenario. José, si nos explicamos para la audiencia, para mí, ¿cómo vendría a ser la clasificación? Sería protocentenario 95 años. 95 años, hasta 99, de 100 años hasta 104 serían centenarios, y de 105 años en adelante serían supercentenarios. Supercentenarios, o sea, hay que vivir 105 años. Y de hecho, también entrevisté a una religiosa, Rita Durán, de la comunidad de las Teresas. 105 años vivió. Era una supercentenaria. Paraguaya. No, paraguaya, sí, paraguaya. Hija de españoles, pero paraguaya. No, la que nace acá es nuestra. Sí, si se siente nuestro, es nuestro también. Ya nació, o sea... Nuestro país está abierto al que quiera ser paraguayo. En territorio. Porque el guaraní se te prende solo. Absolutamente. Y vos sabés que es algo interesante, Jesús, en el sentido de que, como te decía, encontrar
a la persona adecuada. Encontrar tu lugar en el mundo. ¿Entendés? Pero eso incluso puede ser factible, pero ¿cómo hacemos con el tema de desigualdad? ¿Qué No tema? menor, no menor. Para que no te influya tanto, ¿verdad? Entonces, esta gente que supo mamonear, o sea, digamos, o sea, tienen esa característica, ¿verdad? Alcanzaron el nivel económico óptimo sin que les afecte demasiado. Y ahí influye, por ejemplo, una serie de factores como la familia, la selección de pareja, ¿verdad? Por eso me detuve en ese aspecto. Edgar Allan Poe solía decir en uno de sus poemas, déjame conocer tus peores defectos y déjame amarte de todas formas, decía. Esa creo que es La frase. la síntesis perfecta de lo que es amar a alguien. Amarle por encima de sus defectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Allan Poe con esto? Si le querés a una persona con sus defectos, le querés. Si no le querés con sus defectos, no le querés. Te gusta, en tal caso. Te gustan sus virtudes, pero no le querés. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque en algún momento, volviendo al tema de esta selección de pareja, ¿verdad? Porque vos te podés bancar. Un rato. Vos te podés bancar, ¿verdad? Pero no siempre. Y menos cuando hay hijos de por medio. Sí, los hijos son un factor bastante determinante. ¿Me entendés? O sea, yo tengo un caso, por ejemplo, de una amiga que decidió pedirle el divorcio a su marido porque se dio cuenta que sus defectos le estaban afectando a sus hijos. Ya le estaban afectando a sus hijos. Entonces digo, bueno, yo me banco, pero esto ya no. O sea, mi hijo ya, con mis hijos ya no. Y son cosas que, bueno, vos no te pones a pensar al seleccionar tu pareja. Por eso Edgar Allan Poe le da en el clavo. O sea, déjame conocer, atender lo que dice, déjame conocer tus peores defectos. Y déjame amarte de todas formas. ¿Entendés? Ahí es donde está. Pero él pide primero, déjame tus peores defectos, decime, de entrada. Y después, o sea... Sí, uno realmente... Esa frase es bastante pensada. Se nota que él estuvo en un momento de lucidez intelectual pleno, porque conocer lo más oscuro de la noche y querer permanecer con la persona. Yo creo que en eso la paraguaya, nuestra mujer gloriosa, nuestra cuña guapa, uno ve a los abuelitos del Chaco, que hoy hiciste entrevista al abuelito del Chaco, ¿verdad? ¿Cuántos son? Creo que son 4 ahora, ¿verdad? Ahora siguen siendo 8. 8 siguen siendo. Y 110 años el mayor. 110 años el mayor, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos tienen su enfermera, que es su esposa, y ella siempre al pie de la cama, como decir, los peores defectos. Y cuando uno es mayor, uno ve la realidad en sí del hombre. Las trabajadoras de salud que nos están escuchando, que son enfermeras, ellas ven la parte más fea del hombre. Y si vos permaneces al lado de alguien así, en ese momento de donde ya no tenés la energía, la fuerza, donde vos sos el apoyo, el sostén, ¿verdad? Como decir, déjame ver tus peores defectos. Y no se puede imaginar discusiones, peleas, pero ahora que hablamos de la longevidad, está el cuerpo que se va cayendo. Vos sabés que es interesante eso, hablando del cuerpo que se cae. Esto no se publicó como tal, pero Vargas Llosa, sí, el gran Vargas Llosa, el gran Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, español sí, bueno, vamos a dejarlo ahí, o sea, residente en España. Él pues estaba emparejado con lo que él dijo el gran amor de su vida, Isabel Presley, ¿verdad? La mamá de Enrique Iglesias. Y resulta que durante la pandemia él se infectó de COVID. Lo llevaron de su mansión, ¿verdad? Rápidamente al sanatorio, ¿verdad? Y estuvo varios días internado. Sus hijos se volaron desde Perú, ¿verdad? Hasta Madrid para estar con él. Y al salir del sanatorio, él decide romper la relación con Isabel.
Ya te imaginarás por qué. Nunca se fue a visitarle. Nunca. Nunca. No cruzó esa puerta. ¿Entiendes? Sin querer, digamos, entrar en polémica ni nada, porque él no No nos compete, porque es No un nos análisis. se entiende. O sea, claro. Estamos haciendo un comparativo de conductas que se dan frente a una misma situación. Este señor, ya entrado en años octogenarios, se dio cuenta de que ¿para qué estar con alguien? O sea, que ni siquiera te vaya a visitar. Eso me pasó también a mí en su momento con el dueño del departamento que alquilaba, ¿verdad? En Buenos Aires, ¿verdad? Que él decide romper la relación con su señora, que era de nacionalidad rusa, cuando cae enfermo, y esta señora no va a visitarle recién al tercer día al hospital. Así que me acordé mucho de eso cuando hablábamos, porque Vargas Llosa se da cuenta, ¿verdad?, de que ahí había una cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contexto es importante para analizar esto, ¿verdad? Porque si vos a esa altura de la vida decidís formar pareja con alguien, ¿verdad?, es porque le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero pasar el resto de lo que me queda de vida contigo. ¿Entendés? Y es importante cruzar esa puerta del hospital. No, es determinante. Es importante. Entonces ahí eso fue un baño de realidad para Vargas Llosa, donde se dio cuenta, ¿verdad?, de que él estaba en una relación quizá basada en una buena compañía, en paridades, pero no es lo más importante, ¿no? En la integridad, al final de cuentas, ¿no? Y es un factor determinante que no menor en la mujer paraguaya, por eso tantos extranjeros se la llevan a nuestra mujer. Absolutamente. Te quiere y te quiere. O sea, te quiere incondicionalmente, como dice Luis Miguel. Absolutamente. La misma de ayer, la misma de siempre, ahí. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, digo bien, ¿verdad? Para digamos, explicar nomás que todo también, el contexto, como decimos en periodismo, es muy importante. A cada texto su contexto. Supongamos si ese era un matrimonio, ahora le estoy viendo otra perspectiva, ¿verdad? De treintañeros que tienen hijos chicos, de 2 años, de 5, de 8, ¿verdad? Yo lo hubiera prohibido, yo me hubiera enojado si es que mi mujer se iba a visitarme, prácticamente. O sea, porque si a mí me pasa algo, ¿quién va a cuidar de nuestros hijos? O sea, a nosotros dos, ¿verdad? Le diría eso, ¿verdad? Supongamos que mi señora se llame María, ¿verdad? Tenemos 3 hijos. Decía, no, vos tenés que cuidarte, porque si a mí me pasa algo, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar? Los hijos cambian todo. Sí, es un detalle no menor. Pero en el caso de Vargas Llosa e Isabel, no tenían hijos en común. Ya vivieron, todos los hijos estaban todos grandes, ¿verdad? Cambia la cosa, ¿entendés? Cambia la cosa. Así que bueno, esos son aspectos a tener en cuenta también. Y volviendo al tema de la desigualdad, lo que quiero decir es también, Jesús, no importa, o sea, qué tan aplanada esté la brecha de la desigualdad, siempre van a haber divergencias, no solamente en el tema personal, sino también en el tema social, ¿verdad? No, hay sociedades muy igualitarias, muy equilibradas, como la suiza o la belga, digamos, pero siempre va a estar, van a estar estas aristas ahí, ¿verdad? Al presente. La sociedad, ¿sabes cuántos centenarios tiene España? ¿Cuándo? 10.000. 10.000 personas mayores de 100 años en España. ¿Sabes cuántos centenarios tiene Paraguay? ¿Cuántos centenarios tiene Paraguay? Atiende a la audiencia. ¿Cuántos? España tiene 10.000, Paraguay tiene... Dígame un número. España es un país que tiene 50 millones de habitantes. O sea, y vos sabés que yo pienso en nuestro país y en serio tengo una confianza de 4.000 por lo menos. 557. 557. 557. Hijo de mi bisabuela cruzó los 100. Mi bisabuela que falleció cuando yo era chico cruzó los 100. 557 es... Me parece poco así para mí. Es una élite de élite. Sí.
De privilegiados. 6 billones de paraguayos, Solamente 500. 557 tienen más de 100 años actualmente. Híjole, qué número. Ahí hablamos ya de la salud, todo eso te damos cuenta. Todo lo que estuvimos hablando, incluyentemente. o sea, gente que no supo cuidarse, gente que no pudo acceder a un sistema de salud, a un sistema educativo, gente que Y de esos 550, 8 son nuestros veteranos. 8 son veteranos de la Guerra del Chaco que están entre 105 y 110 años. Acá, por ejemplo, tenemos el tema que contemplar, o sea, podemos hacer Nos quedan 5 minutos. sí, así, por digamos, sexo, o sea, digo, 167 son hombres y 390 son mujeres. 167 hombres, 390 mujeres. Cancún perdimos, o sea, Sí. la mujer siempre tiene una expectativa de vida muy superior realmente. Eso es algo digno también de analizar. ¿Y qué otros datos demográficos tenés en cuanto a Protocentenarios tenemos 1206 hombres 1206 hombres menores a 100 después? y mujeres tenemos 2421 mujeres, totalizando 3627 protocentenarios, o sea, de entre 95 y 99 años. Interesantísimo. Súper también. interesante. Vamos a ver si... Porque entonces tendría que, en principio, para que esta cifra se sostenga en los próximos años, 5 años, estos 3.000 se tendría que diezmar. O sea, la barrera, digamos, está en esto. Estoy haciendo un comparativo, digamos, porque nosotros somos fuertemente hispanos los paraguayos, con España justamente. Y estoy encontrando que justamente, porque hice tanto énfasis también en el tema, digamos, de acceso a la salud, divergencias económicas. Pero pues y es demás. influyente. Si de 50 millones tenés 1000, de 6 millones tenés 500, vos estás en el 50% de la cifra española. Se nota el nivel de vida. El nivel de vida afecta. Afecta. El nivel de vida afecta realmente. España tiene uno de los mejores sistemas de salud universal del mundo. Los mejores hospitales del mundo están en España. Realmente, primer mundo. Y eso no es un dato menor. Aparte, España hizo importantísimos avances en cuanto a la brecha que tenían. España estaba un día en la pobreza, tenía una dictadura también, ¿verdad? 40 años. Una dictadura militar, etcétera. Pasaron por muchas cosas. No obstante, por lo visto, hicieron un aporte muy importante con el tema del sistema de salud, del acceso al sistema de la salud. Para tratarte en España, vos necesitas solamente un código postal y listo. No necesitas hacer 100 hospitales públicos. Están aquellos hospitales que son de copago, le dicen ellos, ¿verdad? Lo mismo con Dinamarca y demás. Y bueno, para ir redondeando esta última... Súper interesante el programa con Diego José. Listo. Te agradezco muchísimo la invitación, Jesús. Entonces tenemos el rol tanto de la desigualdad en tu entorno, se notan con estas cifras, ¿verdad? El rol de la autodidaxia en tu nivel cultural, Sí. la misma cosa. No importa que no hayas accedido a Harvard, tenés la posibilidad hoy en día de descargarte un bestseller que te va a abrir la mente en tu celular, ¿entiendes? Y pasar al audiolibro, incluso con inteligencia artificial. Y por supuesto el rol de la selección de pareja en tu estilo de vida. Quieras o no, o sea, tu pareja va a formar parte de tu historia de vida. ¿Entendés? Eso no es un dato, no nos enseñan a ver desde ese plano, desde esa perspectiva, sino simplemente algo que se puede escribir con la mano y borrar con el codo, pero es importante, efectivamente, por eso hice ese énfasis. Por supuesto que acá yo te puedo tirar el número: 557 personas son mayores de 100 años. Pero hay 557 historias ahí. De cómo llegaron. De qué les pasó en la vida. De cómo sobrellevaron. Varios enterraron a sus hijos. O sea, cosas así. Todo eso yo estaba pensando, esa gran tarea de ser papá y enterrarle. La segunda mujer más longeva de la historia de la humanidad que se tenga en registro fue paraguaya, Casilda Venegas. Nació en 1907,
pasó por 2 pandemias, 2 guerras mundiales, dictaduras en Paraguay, en Argentina, en la guerra de Malvinas, le tocó la guerra del Chaco, todo eso ella pasó. Se infectó de COVID y sobrevivió al COVID, a 2 pandemias, ¿entendés? Sí, la española y la del COVID. Probablemente se haya infectado de la gripe española y haya sobrevivido y eso le generó más anticuerpos. Es muy probable por todo lo que pasó. Es muy probable. ¿A qué voy a todo eso? Ahí tenés, en segundos, te dije, el resumen de las 4 aristas. Genética, estilo de vida, entorno, encontrar el lugar, tu lugar en el mundo. Así que, cerrando este programa, puedo decirte, tienes que encontrar tu lugar en el mundo. Ya no vivas por vivir, planifica tu caminar. Muchas gracias, José. Nos despedimos, la audiencia. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Encantado.